Algunos diseñadores y creadores de juegos de Wizards of the Coast han pasado a diseñar Daggerheart, así que creo que eso los va a llevar por muy buen camino. Sobre todo, eso es uno de los mayores temas que por ahí tendría que tocar al principio. Los principales detrás de Dungeons and Dragons se han pasado a Daggerheart, han abandonado Wizards of the Coast, han pasado a Daggerheart, y eso es increíble. Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Nuevamente con un video. Hoy otro formato, como verán, porque vamos a tocar otro tema, vamos a ahondar en otros aspectos. Hoy no vamos a hablar de cómo jugar Dungeons and Dragons, ni de una clase, ni de una raza, ni cómo jugar juegos de RPG. Hoy vamos a hablar de una controversia que hay alrededor del mundo del RPG, algo bastante interesante y que está hoy en boca de todos, en canales de YouTube, de Reddit, de Twitter. Van a ver que hay temas que hablan sobre la posible caída de Dungeons and Dragons, el surgimiento de otros títulos y cómo Wizard of the Coast afectó todo esto. Un poquito de contexto: Wizard of the Coast es la marca o compañía detrás de Dungeons and Dragons desde la muerte de Gary Gygax. Anteriormente estaba con Dungeons and Dragons, pero ha tomado absolutamente todo el poder sobre Dungeons and Dragons luego de que Gary Gygax fallezca. Gary Gygax, padre creador de Dungeons and Dragons y de todo lo que es Tabletop RPG, básicamente. Y Wizard of the Coast ha llevado desde entonces la varita guiadora en este mundo del rol. Y ocurrieron algunas cuestiones en este último tiempo que hicieron que Wizard of the Coast esté en la posibilidad de dar de baja Dungeons and Dragons, o ese es el rumor que se corre. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poquito de contexto. Primero, que surge un gran competidor para Dungeons and Dragons llamado Daggerheart. Daggerheart, un juego maravilloso que he estado analizando un poco. Todavía no puedo conseguir una copia física del manual como para hacer un análisis más a fondo, pero sí he estado haciendo análisis a raíz de las reviews y algunas demos de juego y demás de gente que está en Estados Unidos y que tiene acceso al juego. ¿Qué ocurre con Daggerheart? Para quien no sepa, Daggerheart es creado por Matthew Murder, uno de los... ¿Qué pasa con Daggerheart? Para quien no sepa, Daggerheart es creado por Matthew Mercer, un gran DM, uno de los promotores de Dungeons and Dragons, que ha llevado Dungeons and Dragons más allá de las mesas de hogareñas y lo ha llevado a la pantalla con su show Critical Role, donde ahondan en distintas campañas, juegan Dungeons and Dragons con personajes, algunos famosos, otros no tan conocidos, y en su mayoría actores de voz que le dan vida e interpretan su personaje de una manera maravillosa. Critical Role, un show que súper recomiendo, vayan a verlo. Hoy día tenemos shows televisivos basados en las campañas de Critical Role, pero Critical Role es maravilloso. Y Matthew, a raíz de algunas disputas que ha tenido con el equipo Wizards of the Coast y problemas que ha tenido con Dungeons and Dragons, sobre todo luego de un tema de licencias que Wizards of the Coast sacó años para atrás, decidió crear su propio juego y desligarse totalmente de Dungeons and Dragons y ha creado Daggerheart. Daggerheart es un juego muy interesante, pero que ahora vamos a andar un poquito en el tema porque la verdad tiene algunos aspectos que no terminan de cuadrar. Y creo entender cuál es la problemática detrás de Daggerheart. Pero aparte de Daggerheart, no solamente es el único, ha surgido Nimble. Nimble es un juego que está súper mega basado en Dungeons and Dragons y extiende las reglas y cambia algunas para hacerlo un poco más entretenido. Nimble es un juego que trae todos sus manuales: el manual de monstruos, el manual de reglas, el para jugadores, el manual de Game Master, igual que Dungeons and Dragons, y propone traer sus expansiones. ¿Qué ha pasado con Dungeons and Dragons entonces? Bien, primero tuvieron un error grave cuando trataban de hacer un agreement de licencia para que nadie pueda publicar contenido basado en Dungeons and Dragons. Y la verdad que Dungeons and Dragons se basa mucho en que la gente pueda publicar su contenido, o sea, que podamos compartir las campañas y vivencias y demás. Eso, publicar su contenido, quiere decir tampoco publicar contenido online, streaming, ni nada por el estilo. Ese fue el quilombo con Critical Role.
y con muchos otros streamers que se dedicaban a publicar su campaña. Y se empezó a ver hasta dónde pensaba llegar esto. También con plataformas como Roll20, donde una plataforma donde se puede jugar online, también incurría estos problemas y otras plataformas online del tipo también caían en este problema. Y entonces Wizard of the Coast la verdad que fue bastante ambicioso con esta cuestión y tuvo que echarse para atrás y hacer algunas reformas. Pero hubo un quilombo enorme en su momento y fue la primer mancha que marcó la posible caída de Dungeons and Dragons. Luego de esto, como todos saben, el manual de quinta es un manual, a mí me gusta mucho, prefiero 3.5. Y voy a dar mis por qué. A mí me gusta que el juego te dé la libertad a vos de que hagas con tu personaje lo que quieras. ¿Sí? Donde el juego te empieza a limitar y te empieza a decir cómo tenés que vos hacer tu personaje basado en ciertos aspectos, no está bueno. ¿A qué me refiero? Porque anteriormente en los otros videos de aprender a jugar vimos lo que era el trasfondo, la clase, el alineamiento, crear la personalidad, todo. Pero todo vos podés elegir y ser libre de hacer las combinaciones que vos quieras o crear tu propia nueva. Lo importante es que vos seas coherente, que tu personaje se sienta coherente para poder escribir una mejor historia. Previamente había personajes, por ejemplo, en Dungeons and Dragons inicial y en Advanced Dungeons and Dragons, que podemos decir que es Dungeons and Dragons 2. Por ejemplo, los elfos eran magos y listo, los enanos, o sea, no había clases y razas, ¿no? El enano era guerrero y el humano podía elegir algunas cosas, y el halfling era piquero, punto. No podías ir más allá. Entonces, si vos querías poner ladrones, tenían que ser halfling y ya empezamos a meternos en una cuestión media racista, ¿no es cierto? Entonces empezamos a cerrar los conceptos. Luego 3.5 abrió todos los conceptos y fue un éxito porque surgieron personajes estupendos a raíz de abrir esos conceptos, ¿no es cierto? Inclusive uno de los personajes más famosos es Triss, un Drow, se ha vuelto canónico en las historias y han surgido historias alrededor de este personaje y mucho contenido alrededor de él, tanto en los libros como en lo que es contenido digital y contenido de streaming, y un personaje que cuando aparece en una campaña es porque algo está pasando. Entonces, a raíz, y esto surge a raíz de dar la libertad, ¿no es cierto?, de crear. Como fue en su principio, como ocurría con Gary Gigas, aunque Dungeons and Dragons inicial limitaba en algunos aspectos algunas cosas, la mayoría de personajes principales y épicos que han surgido dada la creatividad de sus jugadores. Jugadores que han estado con Gary Gigas jugando han insertado personajes que aún son deidades o semideidades dentro del panteón de Dungeons and Dragons, por ejemplo. Inclusive el personaje Strahd, un personaje que para mí es uno de los más amados, el Conde Strahd, un vampiro, toda una novela escrita alrededor del Conde Strahd, gracias a dar esta libertad de escribir personajes con mucha más profundidad. Y sucede que en 2024 Dungeons and Dragons trata de sacar un manual que proponía reparar algunas reglas y arreglar algunas situaciones, y lo que ocurre es que ese manual viene con ciertas limitaciones. Sucede que Wizards of the Coast empezó a tratar de acaparar público que realmente no está interesado en Dungeons and Dragons, dándole contenido que podía llegar a interesarles a ellos. En Dungeons and Dragons, lo llamado en las redes sociales el mainstream y el wokeismo, ¿cierto? A través de que Dungeons and Dragons está volviendo mainstream gracias a Stranger Things y Critical Role y otros tipos de entretenimiento. Trataron de llevarle a un público que nunca estuvo interesado en jugar este tipo de juegos, realmente, en general digo, ¿no? O sea, sí podía haber casos que sí gustaban de estos juegos, pero en general no. Recordemos que Dungeons and Dragons era un juego, su comunidad era muy limitada anteriormente y fue abriéndose camino poco a poco, pero de golpe a tratar de abrirlo de golpe y tratar de llevarlo a un público más abierto, más general, lo que hicieron fue cerrar algunos aspectos, ¿no es cierto? Es muy conocido el meme de que ahora los orcos son mexicanos, dado la historia que ellos nos narran en el manual 2024 de los orcos, y la verdad
eh, creo que terminaron siendo mucho más racistas del estereotipo que ellos trataban de romper. 3.5 acabó con los estereotipos de Dungeons and Dragons y te permitía, como dije, hacer un personaje como a vos te guste y ser libre y no tener que basarte en un estereotipo. Quinta fue más flojo en ese aspecto. De cuarta no se habla, es como Bruno, no se habla de cuarta. Así que vamos a hablar de 3.5 y quinta. Eh, Quinta fue en algunos aspectos más ligero al narrar algunos conceptos que no me parece erróneo, me parece que lo que hacen es todavía quitar más cuestiones estereotípicas de algunos personajes, pero sí fue más blando en tocar algunos aspectos y no narrarnos historias más fuertes eh, que, que también acaparan público. Recordemos que hay público menor y hay público mayor para Dungeons and Dragons y hay distintos. Creo que la libertad de agarrar distintos tipos de público era lo que más atraía. Eh, y luego la reversión de quinta simplemente terminó con aniquilar conceptos que atraían su público core, o sea, su público principal, y en pos de brindar un juego super soft y que no triunfó. No triunfó claramente porque lo orientaron a un público que no estaba interesado, ¿cierto? Eso es la idea. Lo interesaron a un público que no estaba interesado en Dungeons and Dragons. Y si orientas a un público que no le interesa tu producto, es como que, no sé, cambiemos las reglas del fútbol para atraer a la gente del rugby. Y no, la gente que le gusta rugby mira rugby, la gente que le gusta fútbol mira fútbol. Y no tenemos por qué atraer a la gente que le gusta el rugby al fútbol, y menos que vamos a cambiar las reglas del fútbol, trayendo reglas del rugby para que a la gente le guste y hacemos, no sé, fútbol americano de golpe. Y no, o sea, se entiende el concepto. Eh, Está bien agarrar más público, pero siempre tenés que tratar de cuidar no perder tu público. Y este fue el segundo ladrillo de Dungeons and Dragons. Las ventas caen enormemente, en general todo se viene abajo. Surgen otros títulos, como decíamos hoy, Daggerheart y Nimble, y Wizard of the Coast siente este palazo. Aparte que Wizard of the Coast estaba trabajando en poder vender un producto y nos quería vender D&D Beyond, que es una plataforma virtual para jugar Dungeons and Dragons. Bueno, el mayor problema era que si yo ya compré los manuales, ¿qué pasa? No los podés usar ahí, tenés que comprarte los manuales digitales. Y se empieza a notar las ganas de recaudar dinero a través de exprimir la vaca que era Dungeons and Dragons. Y bueno, y eso los terminó porque la gente los defenestró, básicamente. La libertad de crear historias, de crear contenido y todo que te da Dungeons and Dragons, que era lo que lo hacía famoso y lo que lo puso donde hoy está, la terminaron de coartar, y ahí es donde surge el mayor problema y aparecen otros a competirle. Pero, ¿qué pienso yo de estos competidores de Dungeons and Dragons? Primero, ¿qué pienso de Dungeons and Dragons? Y bueno, ya lo acabo de decir, me parece que le pifiaron horrible en cómo trataban de llevar el tema. No creo que era el camino por el cual llevarlo. Sí creo que había que acaparar más público, ¿no? Y también limpiar un estereotipo que era el jugador de Dungeons and Dragons. El estereotipo del jugador de Dungeons and Dragons era bastante feo. Creo que había que correr al jugador de Dungeons and Dragons de ese lugar, dejar de estereotiparlo. No creo que Stranger Things haya tratado de dejar de estereotiparlo. Justamente el mayor estereotipo lo vemos en Stranger Things, ¿cierto? Aunque sí es cierto que acerca los juegos de rol a otro público. Creo que está súper estereotipado en Stranger Things el jugador de Dungeons and Dragons. Entonces sí creo que estaba bueno hacer correr el estereotipo ese, eliminar el estereotipo ese, pero creo que no era el camino, coartando ciertos aspectos del juego, ¿no? Ciertas libertades. Aparte que los jugadores nos encargábamos nosotros de denunciar, ¿no es cierto? De cierta manera al jugador más desubicado, ¿no es cierto? Me acuerdo que existía la Cruzada Manija, que era un grupo de Facebook en su momento, que cuando los máster eran desubicados o degenerados o tocantes, conceptos mega no venidos al lugar,
sobre todo en eventos públicos con gente menor, la gente se encargaba de marcarlos, ¿cierto? La misma comunidad de rol se encargaba de marcarlos para decir no es grato jugar con este DM o no es grato este jugador. Para una cuestión de preservar el juego, ¿no es cierto? Es cierto que hay gente que es desubicada. Lo hay en todos lados y lo hay en todos los aspectos. Y hay gente muy... que siente como que... siente que tiene cierta libertad. Entonces viene y le arruina la experiencia a los demás con temas que no vienen al lugar. Bueno, eso por un lado. No creo que era el camino que el manual se encargue de terminar con esta gente. Porque en ese proceso se encargó de limitar libertades a los jugadores que querían jugar una buena campaña. Porque no tengo ningún problema en incluir ningún tipo de personaje en mi mesa y no usarlo de manera parodiada ni de manera humorística. Me parece que todo personaje puede ser trabajado a profundidad, con nivel de seriedad, y como dije anteriormente en mis otros videos, o sea, lo importante es que tenga coherencia y podemos trabajar todo su aspecto con una seriedad y una profundidad absoluta para desarrollar un muy buen personaje. Ya que el juego me diga cómo tengo que llevar a cabo un personaje, que sea una guía es una cosa, que sea una regla es otra, me parece. Bueno, entonces surgen estas cuestiones. Ese es mi concepto respecto a lo que me pasa con Dungeons & Dragons actualmente, pero la verdad que esto de los D&D Killers que surgen, ¿no? Daenerys Nimble, me recuerda en su momento a los WoW Killers. Para quien ha jugado World of Warcraft, cuando surgían los WoW Killers, juegos que proponían iban a exterminar al WoW y se iba a llevar de unidad, ahí es donde empiezo a dudar, porque se quema con leche de una vaca y llora. ¿Qué me pasa con Daenerys principalmente? Vamos a hablar de Daenerys. Primero, para acabar con Dungeons & Dragons, no podés basarte en Dungeons & Dragons, tenés que generar tu propio sistema, con tus propias reglas, ¿no? O sea, si no estás haciendo un set de homebrew. Anécdota personal, yo traté de hacer mi propio juego de rol en su momento y me di cuenta, al final de cuentas, que estaba haciendo un set de homebrews para jugar mi campaña. Dije, no voy a hacer mi sistema. Y les digo, o sea, pagué hasta diseñadores gráficos para llevar a cabo imágenes y todo, y después dije, no, porque lo único que estoy haciendo es algo basado en... Entonces no estoy haciendo algo nuevo. Hacer algo nuevo, Cthulhu por ejemplo es nuevo, el sistema de Star Wars es nuevo, son otros tabletops. Ahora, Pathfinder está basado en Dungeons & Dragons 3.5. Pathfinder continuó la línea de Dungeons & Dragons 3.5. ¿Es otro juego? Sí. ¿Es distinto? No tanto. Se entiende lo que quiero decir. Entonces, realmente no es una novedad. Nimble, por ejemplo, es un juego totalmente basado en Dungeons & Dragons, utiliza set de reglas de Dungeons & Dragons y agrega una homebrew para hacerlo más entretenido, más ameno, y también se aprovecha de esta controversia alrededor de Dungeons & Dragons para hacerse famoso. Pero vamos a analizar Daggerheart. Daggerheart sí es un juego nuevo, sí tiene un propio set de reglas, sí tiene unas propias mecánicas, todo un sistema nuevo. ¿Está interesante? Sí, muy interesante. Pero lo que me pasa con Daggerheart es que tenés que ser un jugador de tabletop RPG para disfrutarlo. Si no jugaste previamente, si no entendés algunas reglas y demás, es muy difícil que puedas arrancar Daggerheart de cero. Esa es la sensación que me dio. Realmente cuando vi su sistema de esperanza y su doble dado de 12 y fui diciendo, complejo, es un juego complejo y que todos tienen que más o menos tener una idea y ciertas ganas, creatividad e imaginación para jugar Daggerheart. Si no, todo el sistema de reglas no funciona. Esa fue la impresión que me dio a mí, ¿no es cierto? El tema de reglas son 2 dados de 12, hay un dado que es de esperanza y otro que es de desesperanza, vamos a decirlo, no me sale ahora el nombre. Y depende del que salga, vos los dos resultados los sumás más tu modificador. Acá estamos igual que un vamos a sumar un modificador y eso te va a dar un resultado y ves si tiene éxito o no. Pero después, el dado que haya salido mayor te dice si
es un éxito con esperanza o un éxito con alguna cuestión que ocurra de fondo, negativa. Entonces, o sea, tuve éxito, pero aparte pasa algo malo, o tuve éxito y aparte pasa algo bueno. No tuve un éxito neutral. Eso es raro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces empieza a ser un... Y aparte, todos tenemos que estar atentos. Tuve éxito, pasa algo malo, puede pasar esto. Tenemos que ser muy rápidos a la hora de ser creativos. O tener un listado. Entonces se empieza a complejizar el juego. Y muchos de estos D&D Killer que ha surgido a lo largo del tiempo pasa eso. Complejizan las reglas. Pathfinder tiene un montón de matemáticas de fondo, ¿cierto? Porque, y valores, y que tenés que tener en la cabeza, que esto suma 2, esto resta 5, esto suma 3. Entonces vos vas haciendo los cálculos todo el tiempo. Decimos un montón de matemáticas, en realidad sube y resta al fin de cuentas, y quizás alguna división y multiplicación en el medio. No más que eso, sé que no es tampoco tan complejo en matemáticas, pero sí es complejo en acordarte todos estos valores que vos tenés que ir registrando y hacer la cuenta rápido para saber cuál es tu resultado. Entonces complejizás el juego en un sentido de que al final, cuando complejizás, lo que pasa es que perdés otros aspectos. Siento Daggerheart muy orientado al combate. Está bien que comúnmente los RPG se juegan orientados al combate, es cierto, pero Dungeons and Dragons te permitía no jugar orientado al combate y hacerlo más interpretativo, orientado a la carisma y otros aspectos. Siento Daggerheart muy orientado al combate, a que hay un combate, un evento, otro combate, un evento, otro combate. Si no lo haces de esa manera, no terminás, o sea, las reglas, la mitad de las reglas no te sirven. Que por ejemplo pasa con lo que hablaba el otro día de los combates en Dungeons and Dragons, que tenés que tener 4 a 6 combates por día, cual es absurdo. Por eso hice una homebrew para alterar eso. Porque si no es ir a combatir contra distintos monstruos, llega un punto que se te acabaron los monstruos. Bueno, Daggerheart lo siento en un estado similar, entonces siento que comete un mismo error que comete Dungeons and Dragons. Y al final de cuentas propone ser un D&D Killer que no llega, para mí, no llega. Es hermoso verlo en Critical Role, bien implementado en Critical Role como lo implementan ellos. Se vuelve un juego interesante, pero porque ellos ya tienen, primero que tienen un nivel de interpretación, de imaginación y de creatividad muy elevado, entonces eso lo hace interesante, y después que ya tienen algunas cosas medias scripteadas y eso les permite tener cierta fluidez. En una mesa real lo veo a Daggerheart difícil de implementar y con novatos todavía más imposible. Una mesa con novatos veo muy imposible de llevar Daggerheart a la mesa y que podamos todos disfrutarlo. Las primeras sesiones van a ser caóticas y un desastre, donde Dungeons and Dragons sigue triunfando. Entonces toda esta polémica me lleva a la conclusión de que Dungeons and Dragons quinta, no la versión 2024, quinta, sigue siendo hoy por hoy el juego TTRPG por excelencia, donde pueden disfrutarlo expertos y novatos, veteranos y novatos, porque ser experto en RPG suena bastante raro, donde pueden disfrutarlo veteranos y novatos, donde hay cierta flexibilidad a la hora de jugarlo y donde se pueden implementar muchas homebrews, y espero que Wizards of the Coast frene con su intento de exprimir la gallinita de oro, y entienda que no va por ahí el camino y que, bueno, ojalá que Daggerheart sí llegue a buen lugar, porque sobre todo por tiene su creador. Algunos diseñadores y creadores de juegos de Wizards of the Coast han pasado a diseñar Daggerheart, así que creo que eso los va a llevar por muy buen camino. Sobre todo, eso es uno de los mayores temas, por ahí tendría que tocar al principio, los principales detrás de Dungeons and Dragons se han pasado a Daggerheart, han abandonado Wizards of the Coast, han pasado a Daggerheart, y eso es increíble. Pero bueno, nada, ojalá que llegue bien. Y hablando de, en general, es difícil que mates un juego cuando te basas en ese juego. Creo que para matarlo hay que hacer algo novedoso, como hizo Cthulhu. Cthulhu es algo muy novedoso, que también recomiendo jugar. Como dije en su momento, tocaremos Cthulhu en algún punto.
Pero sí espero que lo que significa Dungeons and Dragons pare con la venta, frene la venta, frene la... En definitiva, te están tratando de vender un producto, lo entiendo, que hay que vender para poder seguir haciendo, pero no hay que ser tan... no hay que basar todo tu producto en la venta, ¿no es cierto? Porque ahora nos venden nuevos libros y nos venden contenido digital, y si compro un libro no tengo contenido digital, y si compro contenido digital no tengo el libro, y si compro contenido digital no lo puedo usar en mi mesa, y si compro el libro no lo puedo usar en mi plataforma. Se empieza a volver agotador realmente seguirle el hilo a Dungeons and Dragons. Y también que entiendan que tienen un público ya construido. No mates a tu público, porque se te acaba la gallinita de oro. Eh, y bueno, y si no funciona, y si Wizards of the Coast se desliga de Dungeons and Dragons, creo que también sería bueno, porque daría la libertad a otros creadores a llevar línea de Dungeons and Dragons, como Matthew Mercer, pudiendo hacer una fusión. Como digo, obviamente él creó un sistema que en su mesa funciona bien, en las demás mesas no, como hacemos todos con nuestras homebrews. Hacemos reglas caseras que en nuestra mesa funcionan bien, pero no la podríamos llevar en general, porque a otros por ahí puede no gustarle, o no funcionarle, o no entenderla. Eso es lo que me pasa con Darker. Y bueno, hasta acá mi descargo respecto a la situación actual, para que sepan qué está ocurriendo detrás de toda esta movida. Para cuando vean publicaciones de Darker, de Nimble, de Dungeons and Dragons, y que vean la gente gritando como loca, Dungeons and Dragons se va a caer. No creo que sea así, no creo que sea así, pero sí es cierto que detrás de todo esto hay toda una controversia y un tema para hablar. Quería dar mi opinión al respecto. Así que nos vemos próximamente, pronto, en un nuevo video, donde sí voy a hablar de clases y razas. Así que denle me gusta y prendan la campanita para no perdérsela.